Bien, pues vamos a resolver unos problemas sobre capacitores muy sencillos, donde vamos a aplicar las diferentes ¿cómo se llama? Expresiones para capacitores. Dice que las placas de un capacitor o condensador, esto no se los dije, pero condensador o capacitor es lo mismo. Finalmente se puede llamar de ambas maneras. Entonces, en algunos libros ustedes lo encontrarán como capacitor y en otras como condensador. Es la misma, el mismo dispositivo. Pues están separadas entre sí 2 centímetros a lo ancho y 4 a lo largo, es decir, tenemos una placa de 2 por 4. Y enfrente de ella otra placa igual de 2 por 4. Algo así. De 2 por 4 centímetros. Entonces dice que cuál debe ser la separación, es decir, esta separación de aquí, cuál debe de ser para lograr una capacitancia de 4 picofarades, es decir, aquí B. Entonces, para lograr 4 picofarades vamos a recordar que un capacitor se calcula, si es un capacitor de placas planas paralelas, a partir de su geometría, se calcula como epsilon 0 entre A sobre D. Es decir, esto es a partir de su geometría. Recordemos que la definición de capacitancia es Q entre B. Esto es la capacitancia en términos de la carga que almacena con la diferencia de potencial que es conectada entre sus placas. Pues en este caso simplemente queremos saber cuál sería la capacitancia de este capacitor. Entonces, pues nosotros los datos que tenemos son la capacitancia que esperamos, epsilon 0, que sabemos que es la constante cuando nosotros introducimos aquí en medio aire o vacío. A es el área y D es la distancia de separación. Vamos a calcular el área. El área de estas placas sería para hacerlo en metros, sería 4 por 10 a la menos 2 metros por 2 por 10 a la menos 2 metros, que es utilizando prefijos del sistema internacional. Entonces el área sería calculamos 4 por 10 a la menos 2 por 2 por 10 a la menos 2, tendría que dar 8 por 10 a la menos 4, obviamente. 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados es el área que nosotros tendríamos en este condensador. Entonces, como ya tenemos el área, la distancia también ya la tenemos. La distancia sabemos que es no, la distancia es lo que tenemos que determinar. Entonces, simplemente despejamos de esa ecuación y tendríamos que D es igual a epsilon 0A entre C. Ahora sí, sustituyendo valores, la distancia que debemos dejar entre placas sería 8.87 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre metro cuadrado newton por el área, que ya la calculamos como 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre la capacitancia que esperamos, que es de 4 por 10 a la menos 12 farads. Como sabemos, ese es el prefijo pico. Entonces tenemos 8.87 por 10 a la menos 12 por 8 por 10 a la menos 4 entre 4 por 10 a la menos 12. Nos da 1.77 por 10 al 1.77 por 10 a la menos 3 metros. Es decir, la respuesta es 1.77 milímetros de separación entre placas. Y este es el resultado que tendríamos que esperamos en este programa.
Problema muy sencillo, es simplemente aplicar, ¿cómo se llama? Las expresiones. Voy a arrancar la hoja para poder hacer el problema en la siguiente página. Dice, decimos un determinado condensador tiene una capacitancia de 4 microfarads cuando sus placas están separadas 0.2 mililitros por el espacio vacío. Se utiliza una batería para cargar las placas a una diferencia de potencial de 500 volts y luego se desconecta del sistema. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas si se inserta una hoja de mica entre ellas? Bien, para esto quisiera yo mostrarles les quiero mostrar una tabla de coleta, una tabla de constantes dieléctricas. Entonces, y explicar algunas cosas adicionales. Aquí está. Entonces, miren, dice la constante dieléctrica, como habíamos dicho, era las veces que yo puedo aumentar la capacitancia por introducir un dieléctrico en un capacitor de aire. Es decir, en este caso, en nuestro problema, dice que este capacitor ya tiene 4 microfarads. Entonces, al insertarle una mica que tiene una constante dieléctrica de 5, obtendríamos un nuevo capacitor de 20 microfarads. O sea, la mica nos aumentaría 5 veces la capacitancia. Entonces, con este valor de constante dieléctrica, tendríamos entonces una epsilon, es decir, recordemos, este valor de aquí representa la constante dieléctrica y este valor de aquí representa la epsilon. Es decir, esta epsilon es 5 veces la epsilon 0. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto tenemos una idea de qué vamos a hacer. Entonces, regresamos a nuestro problema y entonces establecemos lo siguiente. Nosotros sabemos que la constante dieléctrica se puede representar como la relación de la capacitancia con el dieléctrico entre la capacitancia con aire. Eso quiere decir, si despejo de aquí, que K por C0 sería la nueva capacitancia, ¿no? Entonces, nuestra nueva capacitancia, considerando que K vale 5 para la mica, pues tendríamos, y partiendo de que nuestra capacitancia con aire es de 4 microfarads, pues la nueva capacitancia sería 5 por 4 microfarads, serían 20 microfarads. Esta sería nuestra nueva capacitancia. Ahora, partiendo de que, como vimos en el experimento que simulamos ayer, al introducir un dieléctrico, aquí tenemos un par de placas y le introducimos un dieléctrico, como lo veíamos ayer, nos dábamos cuenta que si ya teníamos el capacitor cargado, la diferencia de potencial entre placas disminuía. ¿Sí? ¿Cuánto disminuye? Pues disminuye precisamente 5 veces. Es decir, la relación entre B y B0, entre B0 y B, sería de 5. ¿Sí? Entonces, si despejamos de aquí, nuestra B final sería 5
entre B0. Es decir, tendríamos una disminución de 5 veces. Si metimos, perdón, si metimos 500 volts, o bueno, más bien dicho, sí, no, estoy mal, perdón, estoy mal. La relación sería entonces, perdón, despejé mal, D sería igual a B0 entre 5. Perdón, ya no sé álgebra. Ahí está ya, corregido. Nuestro nuevo voltaje sería el voltaje en vacío entre 5 con el capacitor cargado. Por lo tanto, nuestro nuevo voltaje sería 500 volts que le metimos en aire entre 5. Nuestro nuevo voltaje sería 100 volts. Esto implica que fíjense, esto implica algo muy especial. Eso quiere decir que nosotros, si volvemos a conectar el capacitor ya con el dieléctrico en medio, es decir, ya con la mica aquí adentro, ¿sí? Si volvemos a conectar este capacitor con la mica aquí adentro a 500 volts otra vez, nuestra capacitancia va a aumentar 5 veces, por lo tanto también nuestra carga va a aumentar 5 veces. Es decir, va a poder cargar 5 veces más que la carga con aire. Es decir, nuestra nueva carga será 5 veces la carga con aire. ¿Sí? Esto es importante. Por eso decimos que introducir un dieléctrico a un capacitor mejora la capacitancia, aumenta la capacitancia cada veces. Bien. Entonces, ya resolvimos la primera parte de este problema, que es el nuevo voltaje. Si se inserta la mica, el voltaje va a disminuir, pero la carga la va a seguir manteniendo. La carga va a ser la carga original. ¿Cuál es la nueva capacitancia? Pues también ya la calculamos como 20 microfarads. ¿Cuál es la permisividad de la mica? Pues también va a aumentar 5 veces. Es decir, si la permisividad eléctrica del vacío era 8.87 por 10 a la menos 12, la permisividad de la mica será 5 veces eso. 5 por 8.87, tendremos un valor de 44.35 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro. Bien, entonces este problema, como ven, es bastante sencillito. Vamos a resolver otros dos problemas similares con estas expresiones. Y bien, aquí tenemos otro problema que dice que una diferencia de potencial de 110 volts se aplica entre las placas de un condensador, obviamente de placas planas y paralelas. Dice que si la, perdón, dice que si la carga de cada placa es de 1200 microcoulombs, ¿cuál es la capacidad? Bueno, este problema está muy sencillo, partimos de la definición. Recuerden que la definición de capacitancia es entonces tenemos este problema que está aquí puesto y pregunta cuál es la capacitancia. Entonces, nosotros sabemos que por definición la capacitancia es la carga entre el voltaje entre placas. Y pues es muy sencillo. Finalmente no es más que sustituir. Dice, la carga de cada placa es 1200 microcoulombs. Eso quiere decir que una placa está cargada con más 1200 microcoulombs y la otra placa está cargada con menos 1200 microcoulombs. La carga neta del condensador es 0, pero para el cálculo nosotros tomamos la carga de una de las placas o de cada una de las placas. En este caso, entonces tendremos
1200 por 10 a la menos 6 coulombs. Y lo dividimos entre la diferencia de potencial de 110 volts. Por lo tanto, nuestro capacitor tendrá una capacitancia de 1200 por 10, 1200 por 10 a la menos 6 entre 110, nos da 1.09 por 10 a la menos 5 farads. Bueno, lo ponemos en unidades del sistema, con prefijos del sistema internacional. Tenemos menos 5, 10.9 por 10 a la menos 6 farad, lo que implicará entonces 10.9 microfarads. Esa es la capacitancia de nuestro capacitor en cuestión.